Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Abarreyes, soy estudiante del ITLA, estudiante del profesor Carlos Manuel Caraballo de Base de Datos Avanzada. Y quiero hablarle un poco de lo que son la diferencia entre una base de datos centralizada y una distribuida. Y también quiero hablarle sobre la diferencia entre una base de datos paralela y una distribuida. Lo primero es saber el significado, y es que una base de datos centralizada es una base de datos almacenada en su totalidad en un solo lugar físico, es decir, es una base de datos que almacena en una sola máquina, en una sola CPU. Es donde los usuarios trabajan en terminales tontas que solo muestran los resultados. Una base de datos, un sistema de base de datos centralizada son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. Tales sistemas comprenden el rango de los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos llamados monos usuarios, ejecutándose en computadoras personales hasta en los sistemas de base de datos de alto rendimiento, encuitándose en grandes sistemas. Hablando más de las características, entre las características más resaltantes entre las bases de datos centralizadas se encuentran las siguientes. Yo investigué aquí, dice, se almacena completamente en una localidad central, es decir, todos los componentes del sistema residen en un solo computador o sitio. Segundo, no poseen múltiples elementos de procesamiento ni de mecanismos de intercomunicación, como las bases de datos distribuidas. Los componentes de la base de datos centralizada son los datos, el software de gestión de base de datos y los dispositivos de almacenamiento secundarios asociados. El problema de seguridad es inherentemente fácil y en estos sistemas de base de datos. También existen ventajas de la base de datos centralizada. Se evita la redundancia, se evita la inconsistencia, ya que si un hecho específico se representa por una sola entrada, la no concordancia de datos no puede ocurrir. Pueden aplicarse restricciones de seguridad, o sea, eso se refiere a ponerle el sistema de seguridad para que nadie pueda acceder a esa base de datos. Puede conservarse la integridad. El procesamiento de los datos ofrece un mejor rendimiento y resultado más confiable que los sistemas distribuidos. Una estructura de base de datos paralela o base distribuida o casa de datos en dos o más computadoras de servidor en distintos lugares. Por ejemplo, una oficina central en Chicago tiene una base de datos y un almacén en la ciudad de Kansas City tiene otro. Los dos comparten enlace por internet, que la base de datos de Chicago recibe registros de envío de Kansas City cada noche. Una base de datos paralelo típico reside en que un lugar con un sistema de archivos, aunque varios ordenadores compartan la misma carga de trabajo. La ventaja principal de la base de datos paralela es la velocidad. Como un estándar de base de datos en una computadora, una base de datos paralela recibe el lenguaje de consultas estructurado por el SQL Server, peticiones del usuario. El servidor de estas descompone en una serie de pasos, luego ejecuta. Es increíble saber cómo desde una base central de datos, desde un lugar, puede mandar varios archivos a otro lugar del mundo o a otro estado de cualquier país con una velocidad extraordinaria. Estos son las funciones que realmente puede tener el SQL Server. Como aquí ponen el ejemplo, una empresa puede tener, como se le llama, diversas sucursales. Puede ser, por ejemplo, una empresa oficial puede estar plantada aquí en en Santo Domingo, y puede tener una sucursal en Santiago. Por ejemplo, esas dos sucursales están en la principal y está una sucursal que pertenece a esa principal. Esas dos comparten datos en la cual se pueden almacenar datos. Ellas pueden enviar para acá tanto como pueden enviar para acá, pero para eso se utiliza lo que es el SQL Server. Aquí pone un ejemplo
de que los datos de la empresa de Chicago recibe los envíos de la sucursal de la otra empresa que se encuentra en Kansas City. Porque cada computadora trabaja en solo una parte de la obra. Juntos terminan una petición SQL en muchos y en menos tiempo. Como requisitos de la base de datos de la organización crezcan, usted agrega equipos a la base de datos paralela para satisfacer la creciente carga del trabajo. Otra y es otro tema y es el acceso. La base de datos distribuidas mejoran el acceso, ya que cada oficina local tiene su propia base de datos. La mayoría de las transacciones del SQL llevará a cabo a nivel de oficina sin los retrasos incurridos por redes de datos a larga distancia. Cada base de datos local tiene información común con los demás. O sea, ahí está hablando más de la principal. La base de datos principal puede almacenar datos de todas las bases de datos alternas que están asociadas a esa empresa y a esa base de datos. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición.